Vamos a ver un ejemplo de la asignación de financiamiento público para actividades ordinarias a partir de la reforma electoral de 1996. Primero, el IFE determinaba el costo mínimo de campaña de diputado y senador. Después, a partir de esos costos mínimos, se calculaban los montos de financiamiento para cada cargo. Además, para el cargo de presidente, se usaba el costo mínimo de campaña de diputado para calcular su costo mínimo de campaña. La suma de los tres montos constituía el monto total de financiamiento público para actividades ordinarias. Este monto se distribuía al 30% en forma igualitaria entre los partidos con representación en la Cámara de Diputados y el 70% se repartía entre los partidos en forma proporcional con base en su votación en las últimas elecciones. Y después los montos asignados por cada vía se sumaban para obtener el monto total que correspondía a cada partido. Vemos primero un ejemplo. Tenemos 4 partidos, los partidos A, B, C y D, y tenemos sus resultados electorales en las últimas elecciones de la Cámara de Diputados y del Senado. Y vemos su número de escaños en cada cámara. Cabe mencionar que el partido D no tiene escaños en la Cámara de Diputados, pero sí en el Senado. También vemos que el IFE estableció como costo mínimo de campaña de diputado en 6,000 pesos y de senador en 9,000 pesos. Y que en este ejemplo el periodo de campaña de diputado es de 60 días y de presidente es de 90. Entonces empezamos por calcular el monto total para el cargo de diputado. Entonces la operación es el costo mínimo multiplicado por el número de diputados por ambos principios por el número de partidos con representación en la Cámara. Vimos que el costo mínimo es de 6,000 pesos, sabemos que hay 500 diputados en la Cámara y que los partidos A, B y C tienen representación en la Cámara de Diputados. Entonces, se multiplican estos tres números y nos da un monto total de 9 millones. Hacemos lo mismo para senadores, siendo la operación el costo mínimo de senadores por el número de senadores por el número de partidos con representación en el Senado. Sabemos que el costo mínimo es de 9,000 pesos, que hay 128 senadores y que hay 4 partidos con representación en este ejemplo. Multiplicando estos tres números nos da el monto total, que está de 4,608,000 pesos. Finalmente, calculamos el costo mínimo de campaña de presidente. Aquí la operación es distinta, es el costo de diputado, el costo mínimo para diputados multiplicado por el número de diputados por mayoría relativa únicamente por esta vía. Esto se divide por el número de días de campaña de diputado y se multiplica por la duración de campaña de presidente. Entonces, con base en el ejemplo que vimos, el costo mínimo de diputados es de 6,000 pesos, se multiplica por 300, que es el número de diputados de mayoría relativa, se divide por 60, que es la duración de la campaña de diputado, y se multiplica por 90, que es la duración de campaña de presidente. Y el resultado es 2,7 millones de pesos. Entonces, sumamos estos tres para así obtener el monto total de financiamiento que se va a repartir y vemos que el monto total es de 16,308,000 pesos. Entonces, con base en ese monto total,
sabemos que el 30% se debe distribuir de forma igualitaria y el 70% de forma proporcional. Entonces queremos saber de cuántos son esas dos partes. Para eso se multiplica el monto total por el 0.3, que es la fracción del 30%, y por el 0.7, que es la fracción del 70%. Y nos da las dos partes que se asignan de maneras distintas. Entonces vemos otra vez el ejemplo que necesitamos para poder asignar el monto total. Seguimos con los mismos tres partidos y vemos los resultados de la elección de diputados federales. Vemos los porcentajes que obtuvieron esos partidos en esa elección y vemos el número de escaños que tienen en la Cámara de Diputados. Otra vez vemos que el partido D participó en las últimas elecciones, pero no ganó ningún escaño en la Cámara de Diputados. Entonces, primero asignamos el 30% de forma igualitaria. Para eso la operación es el monto correspondiente al 30% de financiamiento, que se divide entre el número de partidos con representación, que da el monto que corresponde a cada uno de ellos. En el caso del partido A, dividimos el monto para asignar por esta vía 4.892.400 pesos, que se divide entre 3 porque son los partidos A, B y C que tienen representación en la Cámara de Diputados, que nos da un monto correspondiente de 1.630.800 pesos. Y se repite la misma operación para cada partido y el resultado siempre es el mismo, ya que es asignación igualitaria. Y vemos entonces cómo quedó la asignación del 30%. Entonces seguimos con la asignación del otro 70% de forma proporcional con base en el porcentaje de votos obtenidos por los partidos en las últimas elecciones. La operación es el 70% multiplicado por la votación de cada partido, que da el monto que le corresponde a cada uno de ellos. El 70% del monto es de 11.415.600 pesos. Esto, en el caso del partido A, se multiplica por el 47.5% de la votación que obtuvo. Sin embargo, ese porcentaje se convierte en una fracción. Eso se hace recorriendo el punto 2 decimales y corresponde entonces ese porcentaje al 0.475. Entonces multiplicamos el monto por esta fracción y da que al partido A le corresponde 5.422.410 pesos. Y repetimos la misma operación para los demás partidos, primero convirtiendo su porcentaje de la votación en proporciones o en fracciones y multiplicando el monto por esas fracciones para ver el monto total que le corresponde a cada uno de ellos. De tal manera, ya terminamos la asignación del 70%. Vemos que realmente es una asignación proporcional, ya que el partido A, que tiene más votos, tiene más financiamiento y el partido D, con menos votos, tiene menos financiamiento. Y ahorita ya hemos asignado el monto total de financiamiento, quedando de la siguiente manera. Ahora lo que falta hacer es sumar las asignaciones a cada partido por las dos vías para ver cuánto le corresponde a cada uno de ellos. Y eso se ve en el siguiente gráfico. Y vemos que los partidos A, B y C, las tres tienen partes iguales. El partido D no tiene porque no tiene escaños en la Cámara de Diputados y que la parte proporcional es más grande a los partidos con más votación.
Esperemos que les quedó claro ese ejemplo. Gracias por su atención.